Creo que todos en algún punto de la historia ya hemos entendido que Ichiro Oda, autor del manga de One Piece, quiere que nos tomemos a Buggy el payaso, uno de sus personajes favoritos, como un alivio cómico para la trama, como un personaje con el que constantemente crea comedia a partir de sus acciones dentro de la obra. Pero ¿y si les dijera que detrás de todo ese humor existe una historia sumamente trágica? ¿Qué pasaría si todas esas situaciones graciosas con las que nos hemos reído hubieran sido alimentadas por una serie de traumas y decepciones que ha tenido que sufrir el protagonista de este video? Tú puedes llamarme Napo, y en esta oportunidad hablaremos de cómo hubiera sido la historia de Buggy el payaso si estuviera en un manga seinen. Pero no le demos más vueltas a esto y empecemos con el video. Debido a las circunstancias, desde una edad muy temprana, Buggy formó parte de la tripulación del que posteriormente sería conocido como el Rey de los Piratas, siendo este un entorno bastante lejano a ser el ideal para que un niño pudiera crecer debido a los grandes peligros a los que se enfrentaron los piratas de Roger a lo largo de su viaje. Los constantes enfrentamientos que tenía frente a otras poderosas bandas hacían que el nivel de exigencia dentro del Oro Jackson fuera sumamente alto, y para la mayoría esto no tenía por qué ser un problema, pero ese no era el caso de Buggy. Durante su juventud, este compartió el puesto de aprendiz de pirata con quien podría definirse como su hermano adoptivo, Shanks. No obstante, de entre los dos, el que siempre resaltó fue el pelirrojo. Esto debido a que era el que más se parecía a su capitán, así como también por ser el más habilidoso, haciéndole así un aprendiz perfecto, y gracias a este conjunto de características le veían como un joven con un futuro brillante, alguien que seguramente terminaría heredando el testigo de Roger. Pero ante todo esto, ¿dónde quedó Buggy? Producto a que todos los reflectores siempre enfocaron a su hermano, al protagonista de este video no le quedó de otra que crecer viendo como todos preferían a Shanks. Esto hizo que desarrollara un claro complejo de inferioridad hacia el pelirrojo, cosa que le llevó a siempre estar a la defensiva y por ende a verle como a su rival más que como a un hermano. Y es que, ¿cómo no verle de esa manera si es él quien lleva puesto el sombrero favorito de su padre? De entre los dos, Roger prefirió darle su sombrero a Shanks antes que a él, y esto fue un punto muy importante para su vida, ya que ese acto le demostró que no importaba cuánto se esforzara, el pelirrojo siempre estaría por encima de él. Esto le llevó a centrarse en otras cosas durante su viaje. Mientras el resto de la tripulación estaba en búsqueda de aventuras, Buggy prefería buscar tesoros, intentando usar lo que encontrara como relleno para el espacio vacío gigantesco que le dejó a aquella persona a la que veía como su padre al no quererle tanto como a su hermano. No obstante, sería injusto satanizar la figura de Shanks, puesto que por su parte sí que sentía muchísimo aprecio hacia el chico con nariz de payaso. El pelirrojo nunca dejó de ver a Buggy como a su hermano, y tal era el cariño que le tenía que incluso tomó la decisión de no acompañar al resto de sus compañeros a Locktel, por quedarse cuidando a su hermano, quien cayó enfermo justo antes de dirigirse hacia el lugar en donde su padre se convirtió en el rey de los piratas. Fue en ese momento en el que Buggy se dio cuenta de lo mucho que Shanks le quería. A fin de cuentas, prefirió quedarse con él antes que concluir con la aventura más grande vista hasta ahora. Eso sí, con la promesa de que ellos serían los siguientes en pisar esa isla. Gracias a esto se hizo consciente de que no debía guardarle rencor a alguien que siempre fue bueno con él. Más bien, todo lo contrario, debía apoyarle en su futura aventura, pero entonces, ¿por qué sus caminos se terminaron separando? La ejecución de Goldie Roger marcó un antes y un después en el mundo de la piratería, y como no podría ser de otra manera, dos de los personajes más influenciados por la misma fueron sus hijos adoptivos. Tanto Shanks como Buggy fueron motivados por las palabras de su padre, y tras aquel acontecimiento, el chico con nariz de payaso había decidido que debía llegar a Locktel sea como sea, y si eso implicaba tener que acompañar a su hermano y ver cómo este se convertía en el siguiente rey de los piratas,
quizás lo haría de igual manera, ya que entendió que su complejo de inferioridad no debía ponerse en medio de la deuda que tenía con el pelirrojo. El responsable de que su hermano no llegase a la última isla era él, por lo que no tenía problemas con pagar esa deuda acompañándole en su nuevo viaje. No obstante, los planes de Shanks eran otros. Cuando su difunto capitán regresó del Locktel y les buscó, el pelirrojo le preguntó algo. No obstante, la respuesta no fue para nada de su agrado. Esto hizo que cambiara drásticamente su prioridad. Lo que antes era llegar junto a su hermano tan lejos como su capitán, ahora se convirtió en algo más. Existía algo que le impediría hacerlo y él era consciente de ello, pero Baggy no. Es por esta razón que cuando se niega a ir hacia aquella isla, su hermano se lo toma de la peor manera posible. Esto podría tomarse como un capricho del payaso, pero pongámonos en su situación. Debido a que constantemente su hermano resaltaba muchísimo más que él, este desarrolló un complejo de inferioridad hacia él. Y al ver que su padre dejó su más grande tesoro a esperas de quien logre llegar tan lejos como él, lo tenía claro. Baggy quería ser quien tomara el testigo de Roger, pero debido a que se veía inferior a su hermano, no le quedó de otra que renunciar a su sueño. Él sabía que entre los dos quien tenía más chance de lograrlo era Shanks, y por esa razón es que no le molestaba el hecho de acompañarle en su viaje para que lograra ese objetivo por ambos. No obstante, su hermano rechazó lograr ese sueño al cual este se vio obligado a renunciar. Lógicamente esto le decepcionó hasta el punto de que su antiguo resentimiento regresó. Ya no le vería más como un hermano, y por esa misma razón decidió alejarse de él, con la intención de no tener que volver a verle más la cara. Pero la triste realidad es que el único que pasaría desapercibido de entre los dos no iba a ser Shanks. Con el pasar de los años, el pelirrojo fue labrando su propio nombre en la Grand Line, y mientras todo esto ocurría, Baggy, quien no le quería ver ni en pintura, tuvo que resignarse a escuchar cómo él, que antiguamente consideraba como su hermano, iba ascendiendo en el mundo de la piratería. Y lo peor de todo, sin él estar presente en dicho ascenso. Fue ahí cuando los pensamientos que inundaban su mente en su niñez se materializaron. El pelirrojo estaba demostrando ser abismalmente superior, y este no podía hacer absolutamente nada al respecto. No podía siquiera plantearse el hecho de intentarlo, ya que su fuerza de voluntad no era lo suficientemente grande como para avanzar en la Grand Line. Esto debido a ese complejo que nunca logró superar, por lo que mientras Shanks logró escalar a la cúspide del mundo de la piratería, Baggy se vio en la obligación de relegarse a permanecer en el mar menos peligroso de todos. Prefirió ser un pez gordo en un estanque pequeño antes que ser el alimento de los tiburones que competían en la Grand Line, más aún sabiendo que ese sería el lugar menos probable en el que tendría que volver a cruzarse con esa persona que le arrebató su sueño, así como también ese sombrero, el cual tanto anhelaba tener. Sin embargo, el destino le tendría preparado otra desgracia, ya que justo cuando por fin logró establecerse en el lugar y afianzarse como pirata, llegó aquel muchacho el cual su antiguo hermano le regaló ese dichoso sombrero de paja. No conforme con haberse resignado a ver cómo lo llevaba el hijo preferido de su padre, ahora lo tuvo que observar siendo usado por un completo extraño, el cual tras intentar enfrentarle le terminó derrotando sin mucho esfuerzo, y al fracasar nuevamente en el objetivo que se planteó, no le quedó de otra que seguirle en búsqueda de venganza. No obstante, esto le terminó llevando a la profundidad más oscura del Grand Line, Impel Down, aquel lugar en donde los piratas reciben los castigos más aberrantes que te puedas imaginar por el resto de sus miserables vidas. Pero sin duda alguna, el castigo más grande que recibiría Baggy estando ahí es el de tener que aliarse con ese muchacho que ocasionó que le encerraran en ese lugar, todo por el fin de poder salir de ahí. Producto a eso y a lo ocurrido en la guerra de Marineford, en la cual no pudo participar a pesar de estar
presente debido a su escasa fuerza, terminó llevándose el mérito de sobrevivir a ese gran altercado. Todo gracias a Shanks, quien llegó al lugar para detener la masacre de la cual su hermano hubiera sido víctima. Tras eso, Buggy sería nombrado Shichibukai. Por fin logró escalar en el mundo de la piratería. Sin embargo, muy en el fondo él fue plenamente consciente de que no tuvo méritos de ello. Solo pudo salir de Impel Down gracias al chico que tanto detestaba, y fue gracias a Shanks que salió vivo de Marineford. Buggy en el fondo sabía que no se merecía estar donde estaba, pero no le quedó de otra que aceptarlo. Sin embargo, un rayo de esperanza apareció entre tanta oscuridad. Tras varios acontecimientos ajenos a él, pudo ascender al estatus de Yonkou, estando ahora al mismo nivel que su antiguo rival y al del mocoso que tantos problemas le causó. Y teniendo a Mihawk y a Crocodile de aliados, vio la posibilidad de lograr ese objetivo que había dejado de lado hace muchos años atrás: obtener el One Piece y convertirse en la persona que pudiera tomar el testigo de su antiguo capitán, demostrándole a este que él también sería capaz de hacerlo a su manera. Pero la triste realidad es que solo una persona puede convertirse en el rey de los piratas, y sin importar todas las penurias y tragedias por las cuales ha tenido que pasar, el protagonista de esta historia es otro, no él, aquel muchacho que terminó heredando el sombrero que pasó por las manos de su padre y posteriormente por las de su hermano. Sin importar qué tan grande sea el sueño de Buggy, su destino nunca será superar a Roger o a Shanks. Por mucho que lo intentara, jamás lograría escapar de la sombra gigantesca que ambos producen. Por lo que, tras tomar como objetivo el sueño al que en algún momento renunció, no le quedará más remedio que ver cómo alguien más lo cumplirá, convirtiéndose así en el eterno colista de una carrera que jamás hubiera podido ganar. Buggy no tuvo una vida fácil, le tocó crecer bajo la sombra de su hermano. Tras la muerte de su padre, tuvo que ver cómo Shanks rechazó el objetivo al cual éste se vio en la obligación de renunciar, y debido a esto decidió aislarse de aquel muchacho al cual consideraba su hermano, pero nunca lo logró, porque hasta estando ausente sus fantasmas le persiguieron, recordándole que nunca dejó de ser un fracasado. Más adelante se permitió volver a soñar, pero así como no pudo ser el dueño de su sueño en su infancia, tampoco lo sería en su adultez, ya que ese destino siempre estuvo reservado para alguien más. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas más de mi contenido. Por aquí te dejaré un análisis que le hice a Tashigi. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.